Bienvenido a esta tercera parte de nuestra serie Cómo leer la Biblia. Las semanas anteriores hablamos acerca de la forma en la cual la Biblia llegó a ser lo que hoy es. Esta diversa biblioteca de libros, poemas, canciones e historias que nos muestran la forma en que personas de carne y hueso como tú y como yo tuvieron un encuentro con Dios. Y de alguna manera transmitieron sus experiencias en el idioma y la forma que tenían en ese momento de la historia. También aprendimos varias formas de poder entender y conectar las diferentes partes de la Biblia. Si no pudiste ver los capítulos anteriores, te invitamos a poder revisar nuestro canal de YouTube. Ahí están para que los puedas ver. Hoy queremos invitarte a reflexionar nuevamente y lo haremos con una de las historias que yo creo que seguramente tú conoces, la historia de Jonás. Y quiero comenzar leyendo algunos versículos para contextualizar. Entonces Pul, rey de Asiria, invadió la tierra. Esto está en 2 de Reyes 15:19. Tiglat-Pileser, rey de Asiria, vino y llevó cautiva a la gente. Esto está en 2 de Reyes 15, versículo 29. En el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria, y la sitió. Y la tomaron al cabo de 3 años. En el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria, y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Esto está en 2 de Reyes capítulo 18, versículo 9. A los 14 años del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá, y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí, y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Esto está en 2 de Reyes capítulo 18, versículo 13 al 16. Los asirios invadieron usando su poder militar a los israelitas. Los llevaron cautivos, los sacaron de sus tierras y los alejaron de sus costumbres y de su cultura. Se tomaron sus ciudades y, no contentos solamente con eso, los avergonzaron, obligándolos a entregar toda la plata y el oro que recubría parte del templo de Dios, más encima para entregárselo a un rey pagano. Los asirios, en otras palabras, eran malos, eran brutales, eran violentos y además despiadados. Los asirios le hicieron la vida imposible a los israelitas, año tras año, por un periodo súper largo de tiempo en la historia. Es durante esta época que aparece esta historia, la historia de Jonás. Jonás era un israelita y, de acuerdo con la historia, el Dios de Jonás le dijo que llevara un mensaje a la gran ciudad de Nínive. Y adivina tú dónde quedaba la ciudad de Nínive: en Asiria. Entonces pónganse en el lugar de Jonás. ¿Asiria, nuestro peor enemigo? ¿Aquellos que le han hecho la vida imposible a nuestro pueblo? ¿Que nos han hecho vivir el infierno una y otra vez? ¿Que nos han maltratado? ¿Que probablemente habían matado incluso antepasados o abuelos de Jonás? ¿Quieres que yo vaya a meterme en medio y que haga algo bueno por ellos? ¿En serio? Jonás no quiere saber nada de eso y arranca al puerto más cercano, se sube a un barco y se dirige en el sentido contrario de donde Dios lo manda. Si tú lo piensas, es algo totalmente esperable que Jonás hiciera. Seguramente tú y yo hubiésemos hecho lo mismo. Generalmente esta historia se cuenta de tal manera que la desobediencia de Jonás es el punto principal de esta primera parte, con el propósito de mostrar qué pasa cuando no hacemos lo que Dios dice que hagamos. Pero la pregunta es, ¿cómo los primeros oyentes escucharon y reaccionaron a esta historia al ver que Jonás no quería ir a Nínive?
Acuérdate que ellos odiaban a los asirios. ¿Se habrían enfocado en su desobediencia o probablemente lo habrían aplaudido porque ellos hubieran hecho lo mismo? En resumen, Jonás sube al barco, viene una tormenta, hay una discusión entre la tripulación sobre la causa de esta tormenta. Ellos llegan a la conclusión de que Jonás es el problema. Lo tiran fuera del barco y un pez se lo traga. Jonás ora en el vientre del pez y este lo escupe. Entonces ahora decide ir a Nínive. Los habitantes de Nínive son personas que son muy receptivas al mensaje que trae Jonás. Y la historia termina con Jonás deprimido y enojado y tanto así que quiere incluso quitarse la vida. Más adelante vamos a llegar a la parte del pez, pero en primer lugar vamos a empezar con las partes que son raras en esta historia. Podría suponerse que una historia contada por israelitas acerca de asirios sería una historia bien sencilla, acerca de quiénes son los buenos y quiénes son los malos, lo correcto y lo incorrecto, y lo que es justo y es injusto. Pero el israelita en esta historia, el único que supuestamente sigue a Dios, corre en la dirección opuesta a la orden de Dios. La palabra que usa la Biblia aquí es huir. Jonás huye y luego termina en un barco lleno de marineros que son paganos y que oran. Y mientras ellos oran para detener la tormenta, Jonás no ora. Incluso se va a dormir. Los marineros paganos hicieron muchas preguntas tratando de averiguar por qué había venido esta tormenta, solo para descubrir que finalmente Jonás era el problema. Algo que Jonás, todos sabemos que sabía desde el principio. Es importante darnos cuenta de que estos marineros paganos estaban despiertos a lo que estaba sucediendo y reconocen que hay algo divino que está ocurriendo. Y el hombre de Dios está literalmente dormido y con los ojos cerrados a lo que está ocurriendo a su alrededor. Y luego, cuando por fin va a Nínive, después de haberse resistido a Dios una y otra vez, estos desgraciados, malos y horribles asirios se muestran impresionablemente abiertos al mensaje de Dios. Tan abiertos que el rey ordena en Jonás capítulo 3 que el hombre y la bestia se cubran de cilicio. Cilicio era lo que se usaba cuando se clamaba a Dios, cuando eras muy consciente de tus pecados, cuando suplicabas a Dios por misericordia. El rey ordena a todos a arrepentirse y llevar cilicio, incluyendo a los animales. Animales arrepentidos. Este es un detalle súper importante, pero que lo vamos a ver después. En el mundo moderno estamos familiarizados con marcos donde vemos las cosas de forma dualista. Están las buenas personas y luego están las malas. Está lo correcto de hacer y está lo incorrecto. Hay quienes necesitan ayuda y están los que ayudan. Pero en esta historia todas esas categorías están revueltas. El supuesto justo israelita es desobediente y además un poco flojo. Mientras que los paganos, que supuestamente son malos y perversos, son receptivos y abiertos al mensaje de Dios. Y entonces al final, después de que Jonás se arrepiente y ve lo milagroso, y este milagroso cambio masivo en el corazón de todos los ninivitas, justo delante de sus ojos, en vez de alegrarse, se enoja. Y se enoja tanto que incluso quiere morir. Fíjense lo que dice. Él le dice a Dios: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y a no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que predije no sucederá. ¿No es rara esta historia? Es una historia en la que ninguno de los personajes hace lo que se espera que hagan. Si volvemos a lo que aprendimos anteriormente, podríamos hacernos varias preguntas. ¿Por qué sobrevivió esta historia? ¿Qué hizo que la gente encontrara que esta historia era importante y era digna de ser contada y de ser preservada? ¿Qué nos dice esto acerca de cómo ellos entienden en ese momento quiénes son y quién es Dios? En primer lugar, esta historia es acerca de un hombre, pero se trata acerca de una nación. Jonás no quería ir a Nínive,
porque los asirios habían tratado horriblemente a los israelitas. La historia nos deja con preguntas que son bastante simples. Primero, ¿puede Jonás perdonar a los asirios? Lo cual, en otras palabras, es: ¿puede Israel perdonar a los asirios? Al final, Jonás está enojado. Enojado porque Dios ha sido tan bueno con ellos. Es obvio que Jonás esté así de enojado. Cuando tú no perdonas a quienes te hacen daño y luego algo bueno les pasa, cuando son bendecidos o reciben misericordia, eso obviamente no nos gusta. Lo que nos lleva a un tema más amplio que aparece en la Biblia. De acuerdo con la historia que se desarrolla hasta que Jonás sube al barco, Israel desde el principio de su historia tenía un llamado. Si ustedes lo quieren buscar, está en el libro de Génesis capítulo 12. El llamado a ser una luz para el mundo, demostrar al mundo el amor redentor de Dios. Un llamado que no cumplieron. Hay una pregunta entonces que está escondida detrás de la historia de Jonás. ¿Se puede perdonar a tu peor enemigo y ser un canal a través del cual el amor redentor de Dios los alcance? Es una pregunta para Jonás, pero también es una pregunta para Israel. Es por eso que el libro de Jonás no termina con una conclusión o un juicio, ni con los detalles acerca de lo que pasa después. El libro termina con una pregunta que Dios tiene para Jonás. ¿No debería preocuparme por la gran ciudad? En la historia es una pregunta, obviamente, para el personaje, para Jonás. Pero en un nivel mucho más profundo es una pregunta para todos nosotros. ¿Y qué hacemos con el pez? Es súper común afirmar el hecho literal de un hombre siendo tragado por un pez y hacer de esto el centro de la historia. De tal manera que gastemos nuestras fuerzas y nuestras energías en defender este punto y perdernos el punto central de la historia. El punto de permitir que el amor redentor de Dios fluya a través de nosotros con tal poder y gracia que seamos capaces de amar y bendecir incluso a nuestros peores enemigos. La intención de la historia habría sido causar un efecto en la gente que la escuchó por primera vez. Los asirios eran una enorme, pero enorme herida abierta para los israelitas. ¿Por qué tendríamos que bendecirlos? La historia es muy subversiva porque insiste en que tu enemigo puede estar incluso más abierto al amor redentor de Dios que tú mismo. Es por eso que el libro no termina con una conclusión, sino con una pregunta. Una pregunta que Dios tiene para Jonás. Una pregunta que Dios tiene para los israelitas. ¿No debería preocuparme yo por la gran ciudad de Nínive? Esta historia nos exige lo que se llama la conciencia no dual. Muchos ven el mundo en términos dualistas, donde están los buenos y los malos, los pecadores y los santos, nosotros y ellos. Un mundo en el que las personas colocan estas etiquetas en todos lados. Pero esta historia, la historia de Jonás, no se apega a ninguno de esos, a ninguna de esas etiquetas. Nuestros prejuicios y etiquetas caen a pedazos con la declaración de que Dios está preocupado por todo el mundo, que Él extiende su gracia y su compasión hacia todos, especialmente hacia quienes a los cuales nosotros hemos decidido arbitrariamente que no están del lado de Dios. Las personas religiosas siempre han sido y hemos sido muy rápidas para poder vernos a nosotros mismos como los buenos y a las personas que no forman parte de nuestro grupo como los malos. Pero en esta historia, el tipo que se ve como los buenos está furioso por lo amistoso que es Dios con los malos. Está tan furioso que preferiría morir antes de vivir con esa tensión. Lo cual nos lleva de vuelta a los peces. Es fácil que en el debate acerca de esta parte del pez nos distraiga de las tensiones que hay en esta historia. Una historia que tiene la capacidad y el potencial de poder confrontarnos a entender realmente el amor de Dios. El tipo de amor que puede transformarnos a nosotros en personas más maduras y más amables. Gente que ama incluso a sus enemigos.
Es posible, en defensa de los hechos literales de la historia, el perdernos el punto que realmente vale la pena y que finalmente puede cambiar tu corazón y el de los que nos rodean. Lo cual nos lleva de vuelta a la parte loca de la historia. Se puede discutir y podemos discutir interminablemente acerca de los peces, pensando que se está defendiendo la verdad, o por el contrario, señalar lo literal y anticuado del milagro del pez, solo para descubrir que muchas veces encontramos todos nosotros la forma de poder evadir las que son preguntas muy personales y punzantes que hay en la historia, acerca de lo que realmente se esconde en lo profundo de nuestros corazones. Espero que esta sesión te haya servido e inspirado a leer y comprender mejor tu Biblia. Si no has visto los capítulos anteriores, los puedes ver. Esta es una serie que está dividida en 4 partes y cada capítulo está siendo publicado en nuestro canal de YouTube. De la misma forma, si eres de Curicó o de sus alrededores y estás buscando un lugar donde congregarte, te invitamos que visites Paz en la Tormenta. Una hermosa comunidad de personas, todas imperfectas, pero que buscamos juntos conocer más de este Dios que nos muestra la Biblia. Estamos ubicados en la calle Los Molles 2607, muy cerquita del aeródromo, y nos reunimos cada domingo a las 11 de la mañana. Ya sabes que estás cordialmente invitado. Nos vemos.